Gracias, presidenta, señores congresistas. Yo quisiera empezar esta intervención señalando que creo que estamos cometiendo un grave error. Un grave error que, dicho sea de paso, no es inédito. Un grave error que se ha cometido a lo largo de los últimos 20 años. Y ese error consiste en poner la carreta delante de los caballos. No creo que estemos en este momento, en el momento de discutir estos proyectos, particularmente los dos primeros. ¿Y por qué señalo esto? Voy a leer lo que se ha aprobado en el referéndum, la fórmula legal que se ha aprobado. El artículo 154 dice literalmente: son funciones de la Junta Nacional de Justicia, inciso 3, aplicar la sanción de destitución de los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos, y de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias. En el caso de los jueces supremos y fiscales supremos, también será posible la aplicación de amonestación o suspensión hasta 120 días. 120 días calendarios, aplicando criterios de razonabilidad, proporcionalidad. La resolución final debe ser motivada con previa audiencia al interesado. Tiene naturaleza de inimpugnable. ¿Qué es lo que hemos aprobado? ¿Y qué es lo que ha sido refrendado por un referéndum? Este debate, los alcances de esta norma, tienen que discutirse. ¿Acaso hemos aprobado un control externo? Una lectura maximalista podría conducirnos a que se ha aprobado un control externo, porque ahora la Junta podría, de motu propio y iniciativa, intervenir un distrito judicial o a un juez. También podría interpretarse que es mixto, que lo puede hacer, pero al propio tiempo podría existir un órgano de control. El punto es, señora presidenta y señores congresistas, es cómo vamos a aprobar una oficina de integridad, una ley sobre la oficina de integridad, si no se ha aprobado la ley de la Junta Nacional de Justicia, que es una norma transversal. Esta norma toca todos los elementos de la justicia. Yo sé que necesitamos darle sentido de urgencia a esto y hay que hacerlo lo más pronto posible, pero no podemos seguir cometiendo los mismos errores. Un ejemplo más les voy a poner. ¿De qué año creen ustedes que es la Ley Orgánica del Poder Judicial? Del año 1992, anterior a la Constitución del 93. Yo les puedo poner una docena de ejemplos en las que el Parlamento ha aprobado leyes antes de que se aprueben normas constitucionales o incluso hasta aprobación respecto de la descentralización. Y es que nuestra normativa está contrahecha. Y sería, repito, un gravísimo error aprobar si primero no definimos el vértice del sistema. Y cuando digo vértice del sistema, no me estoy refiriendo a la jerarquía, sino a lo que en el tiempo tiene que existir. ¿Qué modelo de justicia estamos hablando? ¿Qué perfil de juez estamos hablando? Y eso se discute, por lo menos en gran parte, en la Junta Nacional de Justicia. De manera que, si, por ejemplo, se aprobara luego la norma de la Junta Nacional de Justicia que colisiona con esta norma que ahora se pretende aprobar, al día siguiente de su vigencia esta quedaría derogada o contradicha. Esto lo voy a decir con todo respeto. Lewis Carroll es autor de Alicia en el País de las Maravillas. Es una obra realmente extraordinaria. Lewis Carroll era un matemático. No, yo no, igual que tú. Bueno, el punto es que en un pasaje de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia le pregunta al gato: dime cuál es el camino, por favor.
Y el gato le responde, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres llegar? En realidad no me importa, dice Alicia, mucho a dónde quiero llegar. Entonces no interesa el camino, le dice él. ¿Sabemos a dónde queremos llegar? ¿Tenemos claro a dónde queremos llegar? Esta es una reforma de largo aliento y de un enorme calado institucional. Por lo tanto, no puede hacerse por pedacitos. Tenemos que tener absolutamente claro hacia dónde queremos llegar y tenemos que conocer la realidad. Hace unos minutos Nelson decía dos cosas. Se necesita conocer, se necesita voluntad, se necesita dinero. Antes que eso, necesitamos información que nos permita saber qué realidad estamos pisando. ¿Saben ustedes que, de acuerdo a esa ley orgánica a la que he hecho referencia, solamente deberían haber 18 vocales supremos y tenemos 40 vocales supremos? Es decir, el 52% son provisionales. De alguna manera, eso colisiona con el artículo de la Constitución. Y hemos permitido que eso continúe mucho tiempo. Hay un artículo de la Constitución, que me parece que es el 146, que establece el carácter de inamovilidad, el principio de inamovilidad de los magistrados. Entonces, el problema realmente es muy complejo. La carga procesal en la Corte Suprema, si no me equivoco, pasa los 50.000 expedientes. No tenemos en la práctica una Corte Suprema, lo que tenemos es una cuarta instancia. Y eso tenemos que resolverlo. Esa es una discusión que tiene que hacerse. Estamos pensando en la oficina, pero todavía no pensamos en, el vértice del sistema, que es la Corte Suprema. Es más, quiero decirles adicionalmente que tenemos en el Perú 3 normas procesales penales que conviven, que coexisten. Y siempre se habla del nuevo Código Procesal Penal, que es del 90 y tantos. En otras palabras, señores congresistas, nos parece fundamental que determinemos qué justicia, qué modelo de justicia estamos hablando. Estamos creando los elementos materiales operativos y no sabemos el modelo. Por ejemplo, el precedente. ¿Nosotros tenemos una justicia del precedente? ¿Se ha discutido eso? ¿Es importante discutir eso? Es clave discutir eso. Porque nosotros, en la cuarta disposición final, estamos vinculados a las resoluciones o a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El propio Código Procesal Constitucional también nos obliga al sistema de justicia a seguir lo establecido por el Tribunal Constitucional. Y lo mismo sucede respecto de los plenos que el propio Poder Judicial sanciona. Mi pregunta es, ¿se cumple? Y diría, ¿ese será un estándar de evaluación en esta oficina que estamos aprobando? Debería serlo. Y no el ceviche o el arroz con pato. Esos son los indicadores, pero nada de eso se está discutiendo, nada de eso aparece aquí. Por eso a nosotros nos parece básico, fundamental. Y ya que Nelson ha hablado de dinero, hasta donde llega la información que tengo, estamos hablando de que en el Poder Judicial hay cerca de 30.000 o 30 y tantas mil computadoras. Y el nivel de obsolescencia de las computadoras en mano del Estado más o menos es 3 años. Eso significaría que si hoy se han comprado todas las computadoras, en 3 años habría que modificarlas todas. ¿Cuántas computadoras se compran al año? ¿Vamos a poder tener una justicia digital con ese nivel de obsolescencia en las computadoras? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que conocer. Yo sé que hay voluntarismo, incluso he visto personas con muy buena voluntad que están haciendo calendarios para que salgan de una buena vez, se apruebe la Junta, pero si no tenemos claridad
respecto del problema, o si no lo conocemos en profundidad, los errores, las soluciones van a ser peor que los problemas. Por eso, mi primera observación es esa, señora presidenta, señores congresistas. Nosotros creemos que primero tiene que aprobarse la ley de la Junta Nacional de Justicia. Ese es el orden lógico de las cosas. Ese es el orden que debería seguir el derrotero normativo. Y la aprobación de la ley de la Junta no tiene por qué demorar mucho. Ahí, si me permite, una posición que tenemos los integrantes de la Comisión Especial. El proyecto que se ha enviado es un proyecto que integra la Comisión y la Junta. Por supuesto, eso es debatible. Podríamos decir que es perfectamente posible, pero es inconveniente. Es inconveniente porque resulta que la norma tiene 90 y tantos, casi 100 artículos, y solo 20 y pico son de la Comisión, y son básicamente procedimentales. El artículo 106 de la Constitución establece que todo órgano constitucional, y la Comisión es un órgano creado por la Constitución, debe tener su ley. Entonces podría tranquilamente aprobarse primero, que demoraría 15 días, el de la Comisión Especial, y luego tendrían ustedes tiempo, o paralelamente podrían discutir el de la Junta Nacional de Justicia, que sí tiene temas tan importantes como el que acabo de señalar. ¿Qué tipo de control va a tener la judicatura? Si es un control externo, si es un control mixto, ¿qué lectura el Congreso le va a dar a este artículo? Entonces, otra de las posiciones y recomendaciones que nosotros haríamos es que sean dos leyes y no una ley. Por ahí también he escuchado decir, lo que pasa es que luego la Comisión fenece. Eso no es verdad. Ese es un error. ¿Qué sucedería si lamentablemente algún miembro de la Junta fallece o se vaca, se le destituye? La Comisión inmediatamente tendría nuevamente que actuar y constituirse. Entonces, no es que sea una institución temporal. Es verdad que en lo ordinario se reunirá cada 5 años. Pero es una institución que se ha creado por la Constitución y por razones de conveniencia en el tiempo, lo ideal sería primero aprobar la ley de la Comisión Especial. Luego, señora presidenta, congresistas, quisiera rápidamente también pronunciarme sobre una acotación que en la anterior intervención hice en el Congreso, y es la necesidad de que toda norma no solamente tenga buenas intenciones, voluntarismo, sino tenga base empírica, tenga evidencia. En los proyectos que yo he revisado, ninguno tiene ni un solo dato. El dato es 0. Es decir, yo creo, a mí me parece, este modelo, tengo la impresión que es mejor. Pero dato duro no existe. Y no podemos aprobar oficinas de integridad o nuevas OCMAs o oficinas contraloras de la justicia sin un mínimo de información dura respecto de cómo es que se ha administrado, cómo es que se ha controlado a los jueces. No hay un solo dato, 0. No quisiera que se me malinterprete. Soy partidario, y esto quiero subrayarlo, de hacer esto con sentido de urgencia. Hacerlo lo más rápido que se pueda, pero hacerlo bien, con información. Mi intervención no está direccionada o enderezada a que esto se
postergue. Es más, el planteamiento que estoy haciendo de que se dé 2 leyes apunta a que sea más rápido, porque la ley de la comisión especial podría aprobarse muy rápidamente. En 2 semanas podría estar y ya podría empezar a funcionar. Pero además, señora presidenta, congresistas, esta ley del Consejo de Reforma, ya para entrar a la ley del Consejo de Reforma, porque la verdad de las otras normas o proyectos no quisiera entrar en profundidad porque de plano creo que es un grave error aprobar por delante estas normas por lo que acabo de señalar. Sí, el Consejo para la Reforma de la Justicia. ¿Cuáles son las funciones del Consejo para la Reforma de la Justicia? Impulsar la reforma del sistema. ¿Eso qué cosa es? Si alguien podría explicárnoslo. Por supuesto, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, regresamos a mi idea inicial. ¿Qué modelo de reforma queremos? ¿De qué estamos hablando? Debemos instalar una especie de, y esto solamente es un ejemplo, de justicia del precedente, que esa va a ser la clave de bóveda para evaluar a los jueces. Porque si tenemos 3.000 jueces, porque tenemos 3.000 jueces, quiere decir que hay 3.000 criterios respecto de un caso. ¿Así se podría interpretar? ¿O tenemos que tener seguridad, predictibilidad y tenemos que construir una justicia a partir del precedente, sin recortar la autonomía de los jueces, del Poder Judicial y tampoco su independencia? Pero es un debate de fondo que no se ha dado. Entonces yo diría que la principal función de este Consejo de Reforma es justamente diseñar el modelo de justicia que queremos, no impulsar. ¿Impulsar qué? O sea, voy a impulsar una reforma del sistema. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué impulso? Lo primero no se ha puesto, lo más importante, lo fundamental. Por eso puse el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas. Si no sabemos a dónde vamos a llegar, no importa el camino que tomemos, podemos tomar cualquier camino, porque nos va a conducir a cualquier parte. Lo que sí creo que nos va a conducir a una nueva frustración en el sistema de justicia. Luego pareciera que este Consejo va a ser una institución que se va a quedar en el tiempo. Yo propondría que por lo menos le demos un término a esto, que sería el 2021, una reforma de la justicia hacia el 2021, donde haríamos un corte y se vería si continúa o no continúa. Y además cada año con objetivos muy puntuales. Porque si nosotros no tenemos elementos de medición, seguimos en el plano del voluntarismo, de los buenos deseos. Cada año debería haber un informe anual de la justicia, bajo determinados indicadores y objetivos que nos permitan saber si los hemos alcanzado o no, a nivel del grado de tecnología, a nivel de la carga procesal, a nivel de la celeridad, a nivel de la transparencia. Pero nada de eso aparece porque es una institución que parece que se proyecta en el tiempo. Y por eso es que nosotros planteemos que tenga un término y que cada año tengan objetivos y que eso esté desde el inicio. Coincido con el Contralor cuando dice que la Secretaría, el órgano técnico, no puede estar por encima en la práctica del órgano político, que prácticamente es un superpoder metido dentro del Ejecutivo que va a determinar cuál es la justicia. Para mí incluso esto es sospechosamente inconstitucional. No podemos, desde una oficina administrativa, pensar que se va a hacer la reforma. A mí me parece que el espacio es el Consejo, que es presidido por el Presidente de la República, concurren los poderes, donde está la Contraloría, está el Tribunal Constitucional. Y un añadido, en
En la oficina técnica no está la Defensoría del Pueblo. Nosotros creemos que debe estar, porque con el mayor de los respetos, ninguna de las instituciones que forma parte de la instancia técnica ha hecho las supervisiones que ha hecho la Defensoría respecto a la Administración de Justicia. Nosotros sí las hemos hecho. Y hemos alcanzado al Congreso, por ejemplo, una supervisión colaborativa, porque es un poder del Estado, y nosotros no estamos por encima de ninguna manera del poder judicial, a todos los procesos de alimentos en todos los distritos judiciales. Y eso es generar información y eso es generar datos que permitan ver cómo es que se está administrando justicia. Entonces, una de las pocas instituciones que sí tiene capacidad para ingresar, digamos, a ver cómo es que se está administrando justicia en temas que tienen que ver con derechos fundamentales, porque eso es nuestro córner, eso es nuestro negocio, es la Defensoría del Pueblo. No nos parece conveniente que la Defensoría no esté en la instancia técnica. En resumen, señores congresistas, nosotros creemos que es urgente que se apruebe la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, porque es una norma transversal, porque es una norma que va a esclarecer y determinar hacia dónde va la justicia, porque determina además el perfil del juez y el modelo de justicia que queremos. Luego puede venir estas leyes de integridad, una vez que se ha leído claramente el artículo que define si hay un control interno o un control externo o es mixto. Y concurrentemente me parece que debería aprobarse también la ley, primero, no concurrentemente, la ley de la comisión especial que va a elegir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Gracias.